Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. San Lorenzo de Brindisi es un confesor y doctor de la Iglesia. Cuando hablamos de confesor, estamos diciendo que confesó o profesó la fe. Cuando alguien predica, enseña o se dedica a enseñar, es un confesor de la fe. Está enseñando a otros. No es porque confesara en el confesionario, la confesión pues no es el sacramento, sino porque éste confesó o profesó la fe. Pero San Lorenzo también es doctor de la Iglesia. Y a propósito, pues San Lorenzo fue un gran predicador y escritor capuchino, nacido en Brindisi, en Italia, en 1559. Misionó por toda Europa, pues conocía muchas lenguas modernas, como los orientales. Él hablaba 6 idiomas, una persona muy capaz, y por eso es justamente doctor de la Iglesia. Tenía una memoria asombrosa. Se dice que desde niño ya mostraba pues su inteligencia, al punto que aprendía de memoria muy fácil. Con solo 8 años, repitió desde el púlpito en la catedral un sermón escuchado por un famoso predicador. Con 8 años ya predicaba. Le permitieron pues en la catedral pues repetir un sermón que él mismo aprendió de otro predicador. Y la gente lo admiró porque un niño de 8 años que predique y de la forma que lo hizo. Ya el Señor lo tenía para una misión especial. Pues se hace capuchino, como he mencionado, y cuando va a ingresar el Padre Superior le pregunta que le va a ser muy difícil soportar la vida tan dura y tan austera que es la vida de contemplación y de silencio. Y él pregunta, San Lorenzo pregunta, Padre, ¿en mi celda habrá un crucifijo? Le dice, sí lo habrá. Respondió, pues con eso me basta. Porque mirar a Cristo crucificado tendré fuerzas para sufrir por amor a Él cualquier padecimiento. Ya San Lorenzo sabe que va a sufrir y por amor a Cristo. De hecho, una de sus pasiones grandes es meditar sobre la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo. Es que el mismo nombre, Lorenzo, que quiere decir laureado o coronado de laurel, eso es lo que significa Lorenzo. Y esto mismo va a hacer que llegue finalmente a la santidad, porque ya está coronado, laureado, es decir, escogido, el Señor lo asiste. Y el texto que se ha leído para este día en la misa, tomado del libro del Eclesiástico, nos presenta como, Eclesiástico capítulo 39, como el Señor mismo da la inteligencia o llenará de su espíritu de inteligencia aquel que lo pide, aquel que le es fiel, aquel que es justo. Así inicia el texto diciendo, el justo despertándose muy de mañana dirigirá su corazón al Señor que lo creó. Será agradecido con el Creador. Y hará oración en su presencia, en la presencia del Altísimo. Y abrirá su boca para orar y pedirá perdón de sus pecados. Y entonces el Señor, si quiere, lo llenará del espíritu de inteligencia. Este texto, pues, se presenta justamente para la misa de un doctor, como justamente San Lorenzo. San Lorenzo fue declarado doctor por el Papa Juan XXIII en 1959, doctor de la Iglesia. Este santo, que se admira por sus predicaciones, aparte de que a los 8 años ya predicaba, dice que se aprendía
capítulos enteros de la Sagrada Escritura que hablaba 6 idiomas. Hablaba griego, hebreo, latín, francés, alemán e italiano, pues donde vivía, Italia. 6 idiomas. Y siendo seminarista, le dejan la tarea de predicar los sermones de Cuaresma, los 40 sermones de Cuaresma, en la Catedral de Venecia, en una catedral. 2 años seguidos estuvo predicando allí los sermones de Cuaresma. La gente pues se asombraba y la historia nos dice que muchos se convertían. Le preguntan un día a San Lorenzo y le dicen: Fray Lorenzo, ¿a qué se debe su facilidad para predicar? A su formidable memoria. Y dice: tal vez sí, se debe a la memoria tan buena que tengo, pero la causa principal es que encomiendo mucho a Dios mis predicaciones. Se preparaba muy bien, oraba antes de ir a la predicación, y dice él que cuando estaba predicando se le olvida el plan o lo que había preparado y empezaba a hablar como si estuviera leyendo un libro misterioso venido del cielo. Entonces él mismo empieza a decir: sí, yo lo preparé, pero esto mismo que preparé, y como lo preparé no lo digo, sino que lo digo de otra manera, al punto que agrada a todos. Muchos lo entienden. Pues llega a ser superior general, primero en Italia, superior de los capuchinos, y después superior general de toda la comunidad mundialmente. Y es uno de los que va a caminar muchas horas y kilómetros. Dice la historia que caminaba hasta 50 kilómetros para visitar sus comunidades o los capuchinos, para animarlos a seguir adelante y para predicar. Muchas batallas tuvo que enfrentar. El Papa justamente lo nombró para que fuera con un grupo de capuchinos a predicar, pero por allá habían unos turcos mahometanos, que eran muchos, como unos 60,000, y él, pues, obviamente que no era un militar, pero el jefe de la nación le pide al padre Lorenzo que le ayude por favor, y él con sus capuchinos, pues obviamente primero se ponen a orar, con todos los católicos que están en ese lugar se ponen a orar, y finalmente ganan la batalla, que pues obviamente fue una batalla terriblemente feroz, pero la ganaron. Y pues el soldado o los soldados decían: la batalla la ganó el padre Lorenzo. Pues más pudiéramos decir justamente de este santo, que hizo mucha penitencia, mucha oración, dormía sobre las tablas en el piso, pues ayunaba, su alimento casi siempre era pan y verduras, meditaba siempre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y aprender de este santo, a quien recordamos hoy, de su inteligencia, que es un don que Dios da. De hecho, hace parte de uno de los dones del Espíritu Santo. La sabiduría es un don del Espíritu Santo. La inteligencia es un don del Espíritu Santo. Pero el mismo Cristo, en la parábola del Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde habla de los talentos, pide cuentas. ¿Qué hiciste con el don que yo te di? ¿Qué hiciste con ese don? Me diste 5, ahora tengo otros 5, son 10. Recibí 2, traje otros 2. Recibí 1, pero me dio miedo, lo guardé, lo escondí. Y el Señor no lo felicita, a los otros sí los felicita y les da más. Y el texto mismo dice: porque al que tiene se le dará más, y se le quitará al que tiene por negligente y holgazán. Porque esa es la respuesta que le da al que no fue diligente con su talento, no lo puso a producir. Siervo negligente y holgazán, atadlo de pies y manos y echadlo a las gavillas, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Pues estoy recordando a San Lorenzo, uno que recibió talentos grandes de su memoria y los puso a producir. Muchos aprendieron de él por sus predicaciones, muchos se convirtieron, muchos se beneficiaron, por eso es un doctor de la iglesia. Y hoy nosotros, pues, puede que no tengamos la misma capacidad de memorizar, de aprender como él,
Pero lo cierto es que el talento que Dios nos ha dado, independientemente del que sea enseñar, sea cantar, sea cocinar, sea barrer, cualquier talento que Dios nos ha dado, ese talento es para servirle a los demás, para ponerlo en servicio y santificarme con él y santificar a otros. Y ante todo, que eso me ayude a ser más sencillo y humilde. Porque dice la frase popular, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, pero llenos de soberbia. Muchos doctores en Sagrada Escrituras, doctores en teología, pero se predican a sí mismos. Yo estudié, yo leí, yo escribí, yo. Se están predicando a sí mismos. Y su vida misma, que es una vida llena de soberbia, lamentablemente en muchos jerarcas, lleva a que eso no evangeliza. Eso aleja más bien a una persona de la presencia de Dios. Si este es un predicador de Dios, si este es un ministro de Dios, pues como que yo no quiero saber mucho de Dios. Porque este, que sabe mucho de Dios, está lleno de soberbia, de arrogancia tan grande, que no me muestra a Dios. Hoy debemos orar mucho por los que tienen, el Señor les ha dado esos talentos de estudiar sobre todo teología, Sagrada Escritura, conocer mucho de historia sagrada, la historia de la iglesia, para que lo pongan en servicio de los demás y ante todo ayuden a la santificación y a la conversión de los demás, porque esa es la tarea del predicador. San Lorenzo hoy nos da ese ejemplo, que podamos predicar, que podamos enseñar y con la predicación, con la enseñanza, convertir muchas almas, santificar muchas almas. Este es un doctor de la iglesia, pero no es un doctor cualquiera, es uno que se desgastó, que enseñó y que predicó el Evangelio. Pues que nosotros también, con el talento que hemos recibido, podamos enseñar, predicar a otros. Y oremos por aquellos que tienen la misión pues de predicar y de enseñar, y que prediquen a Cristo ante todo. Prediquen la doctrina de la iglesia de Cristo. Prediquen la palabra de Dios. No anden predicando sobre banalidades que no llevan al cielo. Andan predicando sobre la casa común, sobre la ecología, andan predicando sobre la paz, sobre política. Cristo no nos mandó a predicar eso. Si bien es cierto que tenemos que cuidar la creación, pero ese no es el fin último. Ese es un medio que nosotros tenemos en esta tierra para ir al cielo y llevar muchas almas al cielo. Que San Lorenzo interceda por nosotros, San Lorenzo que murió un 22 de julio, día en que cumplía 60 años. Cumplió 60 años y murió. Pues que Él interceda por nosotros, por nuestra iglesia y por todos aquellos doctores de la iglesia que han estudiado, doctores apenas por los estudios, pero no por su santidad, y que nos ayude nosotros, a ejemplo de Él, ser verdaderos discípulos de Cristo, entregados al amor a la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.